Hola, mi nombre es Clara y soy cofundadora de Terra Editorial. En estos vídeos vais a encontrar una recopilación de nuestras pijamadas editoriales, una serie de directos que realizamos en nuestra cuenta de Instagram y nos permite charlar con personas del mundo del libro de diferentes sectores. La idea de las entrevistas es abrir una pequeña ventana a todo lo que hay detrás de una historia. La escritura, la ilustración, la comunicación, la corrección, la traducción y todas esas partes que se quedan ocultas, y las comunidades lectoras y los caminos personales de quienes forman parte de este sector. Queremos que sean conversaciones tranquilas, cercanas y útiles, tanto para quienes leen, escriben o publican, o simplemente sienten un poquito de curiosidad sobre este sector. Los directos se realizan en nuestro Instagram, pero semanas después los subiremos aquí para que podáis verlos con calma. Y ahora sí, vamos con la presentación de la entrevista de hoy. Hoy os traemos la tercera y última entrevista realizada el 18 de julio de 2026 en nuestra pijamada editorial, en la que hablamos con Bárbara Arcos, escritora de ciencia ficción y thriller. Con ella charlamos sobre su trayectoria como escritora y del reto que supone crear personajes que sostengan una historia. También hablamos de su nuevo proyecto y de los viajes en el tiempo como elemento narrativo, así como de todo lo que aprendió desde la publicación de su primera obra. Y como siempre, sus redes y su obra están linkeadas en la descripción. Y sin más dilación, vamos con la entrevista. Es una pijamada editorial, la pijamada editorial, la pijamada. Hola, ¿Qué tal? ¿qué tal? Bien. Aquí empezamos. Por aquí, ¿no? Uy, a ver, espera, que te digo muy flojito. A ver. Vale, se escucha bajito, ahora se escucha mejor. Yo sé que cuando sale una persona y vuelve a entrar se cambia el volumen, pero ahora se escucha bien. Igual es eso. Sí, sí, ahora te digo bien, corazón. Vale. Vale, pues vamos a empezar por lo primero. Para Venga. quien no te conozca, ¿cómo te presentarías? Bueno, pues soy Bárbara Arcos, soy una escritora de Barcelona, o una escritora a medias de Barcelona. Y bueno, pues básicamente escribo historias sobre personas que tienen situaciones un poco límites. Me gusta más centrarme en personajes, que en el género en sí. Y tengo una primera novela publicada que es Five Men Alone, el caso Bremen, que es un thriller con banda sonora propia. Un matiz solo. ¿A qué te refieres con escritora a medias de Barcelona? ¿Por Barcelona o por escritora? Por escritora, porque combino la escritura. Escribo, pero me gano la vida con otra profesión. Soy cartera. Ah, vale, pero escritora eres al 100%. Es que te iba a echar el látigo, ¿eh? Vale. ¿A qué te refieres con que las historias son un poco complicadas? O sea, has dicho un término no Situaciones, situaciones complicadas. Me gusta poner a los personajes al límite. Soy un poco malvada y me gusta y me gusta ponerlos eso en situaciones complicadas. Voy a hablar de mi libro. En Five Men Alone, la historia es un thriller, como he dicho. Entonces, bueno, pues hay una boy band a la que le asesinan a una fan que hace muy poquito ha estado con ellos. Y donde pongo al límite a la protagonista es que ella fue fan de ese grupo cuando tenía 16 años. Y todo esto afecta a su investigación, evidentemente, porque aunque quiere ser objetiva, pues es regulinchi. O sea, la persona que investiga es la que fue fan de joven. Ella fue fan de joven, sí. Esta boyband, la boyband vuelve después de, pues como han hecho muchas, ¿no? Después de años de silencio, tienen 40 y tantos años y deciden volver. Y sus fans también tienen ya 40 y tantos años y lo siguen siguiendo porque hace ilusión. Y lo que te digo, la poli que le toca investigar este caso, pues fue fan de ellos cuando estaban en pleno auge en los 90. O sea, Interesante, la verdad. gracias. Es como para la gente que es de mi época, como si Rebelde volviera ahora y hubiera algún crimen y los fans volvieran Claro, ahí, ¿no? pues sí, claro, es que imagínate en esa tesitura, ¿no? El que de repente, pues eso, tú has hecho tu vida, resulta que eres policía y tienes que investigar a rebelde, has dicho, pues eso, rebelde, Rebelde. da igual.
Sí, es que no te había oído bien. Da igual, pero da igual si es Rebelde, Take That, New Kids on the Block o los BTS, Los ¿vale? Backstreet Boys. Sí. Pero al final el tema de la novela es más thriller. Sí, Tiene sí, algo de comedia, es novela negra, que es una novela negra, está un poco atrilerada, no tiene un género único, hay un poco mezcla de géneros ahí. Eh, Digo que está un poco atrilerada porque, bueno, pues tiene sus momentos de acción, de ir rápido y tal, pero bueno, lo que manda en sí es eso, es una novela, un policial, eso es lo que manda, es una investigación policial. Luego tiene todo un trasfondo de, pues eso, del show business, ¿no? Del tema fan, del tema musical, bueno, mucha nostalgia, de, pues esto, ¿no? De repente la gente a la que tú seguías por todas partes cuando tenías 16, 17, 18 años, vuelven y todo lo que te provocan, ¿no? Entonces está toda esa parte de nostalgia. Hay humor, hay amor, hay drama, por eso digo que no es un género único. Tiene muchos personajes y los personajes no pueden estar quietos porque si no la novela sería aburridísima y entonces cada uno tiene su pequeña trama, además de la trama principal que es la investigación, y cada uno pues refleja unas cosas. interesante. De hecho, comentabas antes que eras cartera. ¿Cómo pasas de repartir cartas durante el día a crear historias? O sea, ¿cómo es las dos personalidades ahí? El cartero por la mañana y la escritora por la tarde. Bueno, en mi caso es más bien al revés, yo trabajo en turno de tarde, entonces yo me levanto por la mañana, mi rutina es, me levanto, me hago un café que necesito muy fuerte para saber quién soy, cómo me llamo y qué hago en este universo, y cuando ya lo tengo todo claro, me siento a escribir un rato, hasta, pues eso, hasta las 12 o así, que me tengo que hacer la comida y me tengo que ir a trabajar. Y luego, pues, para mí no son cosas estancas, no están separadas. Porque yo no reparto cartas, yo estoy en una oficina, estoy cara al público y me fijo mucho. Entonces, estoy constantemente fijándome en la gente, fijándome en cómo hablan, fijándome en cómo actúan. Eh, si hay ratitos, esto luego lo censuras. Si hay ratitos escribo. Aquí no creo que venga a usar a revisar, no te preocupes. Si hay, ya te digo, si hay eso, si hay ratitos escribo, entonces, pues bueno, siempre a la gente que escribimos, ¿no? Siempre tenemos, con lo que estamos en ese momento, siempre lo tenemos en el coco y entonces, ay, que se me ha ocurrido esto, ¿no? Y vas con la libretita o con el móvil y así lo combino. Y luego el fin de semana, que tengo un poco de más rato para playarme, pues eso, aprovecho las horas libres. Yo te iba a preguntar si Pregunta. crees que alguna vez alguien ha comprado tu libro y ha pasado por tus manos como cartera. ¿Cómo repite, perdón? Que si crees que alguna vez alguien ha comprado tu libro y ha pasado por tus manos como cartera, de coger y decir, ah, es mi libro. Pues la verdad es que nunca me había preguntado eso, pero me haría una ilusión tremenda. Me haría una ilusión. Claro, sí, no, no se sabe. A ver, al final los sobres son cerrados, opacos, no sabes no sabes bien lo que estás mandando y tal, pero bueno, claro, sí, ver la posibilidad o alguna vez me lo he imaginado, ¿no? Ostras, si voy en el metro y veo a alguien leyendo mi libro, que le voy a dar un abrazo o me callo o algo que no he visto nada o qué. Soy la autora. De hecho, acaba de comentar Mariby que acaba de leer la sinopsis y que tiene tan buena pinta que le ha dado al clic. La Ostras, sinopsis está muy bien hecha. pues muchas gracias, Mariby. Tienes sí, os pica la curiosidad, tenéis el primer capítulo completo gratis en mi página web, disponible para Lo pondremos leer. también. Sí.
De hecho, estaba buscándolo aquí, no sé si me veías leyendo para abajo, estaba buscando justo la sinopsis para leerla yo también. Si no me equivoco, es esto de el primer caso de Leia de la Fuente, es lo que empieza así. Sí, sí, La sinopsis. sí. Leia Que de la Fuente es es de la investigadora que fue fan. está ambientado en Barcelona, ¿no? Por los Mossos Sí, de Escuadra y demás. sí, sí, sí. Está todo ambientado en Barcelona porque es una ciudad que conozco, entonces me era muy fácil, pues eso, me era muy fácil los escenarios, me era muy fácil orientarme, me era fácil escribir, es una ciudad que, bueno, es mi ciudad y la adoro. Y, y quise ponerlo ahí porque creo que yo pienso que está bien eh, escribir sobre lo que conoces. Totalmente de acuerdo. Sí que es verdad que decir eso, siendo que en el libro hablas de asesinatos, parece Sí. como que eres un poco asesina. Mira, soy mucho Sobre las mejor zonas, asesina que poli. quiero decir, hay que escribir sobre las zonas que conoces, pero no sobre los temas que conoces. Cuidado, No, que no, no no, venga la no. policía. No, pero el tema, por ejemplo, o sea, mi primera novela ha sido una policíaca porque yo prácticamente me he criado con policíacos. O sea, yo de pequeñita, esto no sé cuántos años tienes, pero cuando yo era pequeña daban por la tele una serie que yo estaba enganchadísima y no era en absoluto para mi edad, que era la obra de Alfred Hitchcock. Y imagínate cómo eran todo, ¿no? Eran episodios cortitos y todos firmados por Hitchcock, pues imagínate cómo era la serie, ¿no? Creo que está en YouTube. Eh, y me crié con Alfred Hitchcock, me crié con Colombo, me crié con la señora Fletcher, me crié, y luego, pues Ya. eso, ¿no? La cosa va creciendo, el CSI, los hombres de Paco incluso. Y para mí el policial es algo que estaba en mi vida y tenía que escribir un policial por lo menos una vez. Luego ya veremos qué sucede, pero por lo menos una vez un policial. ¿Podría decirse que si alguien encontrara o sea, tu buscador, acabarías presa? El historial del buscador de Google, acabarías Es, presa. es muy probable, es muy probable. A mí me pasa que Sí, intento buscar cosas en oculto precisamente porque ¿cómo se ata una persona a un poste sin que se desate, no sé qué, y cosas así? sí. Yo tengo búsquedas de cuánto tiempo tarda una persona en morir asfixiada. Tengo búsquedas de autopsias reales porque en un momento necesité saber cómo se hace una autopsia de verdad, que luego no salió en el libro, pero lo busqué y tengo muchas búsquedas así bueno, yo me imagino que cuando tienes unas búsquedas tan escandalosas ya deben pensar, bueno, otro escritor, ya está. Porque si no Yo creo estaríamos que todos presos. están divididos entre terroristas y escritores, o sea, Sí, todos por ahí. es muy probable. Comenta Magnífico y los buscadores, es que creo que Y salen cada cosa. Vale, eh, aquí está la pregunta que quería hacerte. Comentas que empezabas a escribir thriller y que ahora estabas escribiendo ciencia ficción, con viajes en el sí, tiempo, además, que es complicado. sí. ¿Qué te llevó a cambiarlo? Porque tú comentabas que te gustaba mucho el tema policial, pero ¿qué es lo que te dijo ahora, métete por la ciencia ficción? Pues la verdad es que no es que fuera una llamada en concreto de la ciencia ficción. Terminé Five Men Alone. El, el- Cuando termina el libro hay un momento de la protagonista que ahora me voy a enrollar, parezco mi abuela. Hay un momento de la protagonista que tiene un momento de estos en el que piensa en el otro caso, ¿vale? Y yo empecé a preguntarme qué narices era el otro caso. Encontré el otro caso, pero este otro caso me está quedando muy triste y aparte, o sea, me está quedando muy triste porque el entorno es completamente diferente, es familiar y tal,
y bueno, pues hay un suceso para una investigación de criminalística, entonces ya podéis imaginar más o menos cómo va la historia, entonces es todo muy tristón. Y aparte de investigar me está costando un poco porque, bueno, pues lo que son temas policiales comprensiblemente no están muy fáciles de encontrar, ¿no? Y entonces necesitaba un poco de desintoxicación de policial, de duelo, de tristeza y de todo esto. Y estaba buscando de estos disparadores creativos para escribir algo, pero por descansar, no por voy a escribir otra novela de. Sí, Y me para salir encontré de... sí, un poco para, pues eso, no voy a hacer un descansito de esto que me está poniendo tristoncilla. Y en estos disparadores creativos encontré un reloj. ¿Y qué te sugiere un reloj? Pues viajes en el tiempo. Y una cosa que empezó muy tonta, me lié, empecé a investigar porque yo soy muy tiquismiquis con eso, ¿no? Y entonces me gusta que las cosas tengan un poquito de rigor y pensé hacer una Barcelona 2021-1921, ahí va el viaje en el tiempo y me dije, pues tendrás que investigar un poquito cómo funcionaba Barcelona en 1921, reina, y empecé a encontrar cosas y me he liado y me está saliendo una novela. Y la verdad es que la estoy disfrutando mucho y me lo estoy pasando muy bien con eso. A pesar de que fue un momento muy complicado en Barcelona en concreto, porque en todo el país, pero Barcelona en concreto porque parece ser que era muy reivindicativa, la llamaban la Rosa de Fuego a mi ciudad. Y entonces, pues todo el tema de patronal versus sindicalismo, pistolerismo, aquí la gente iba con pistolas en la calle. Y dices, quiero escaparme de la tristeza y mira todo lo que me estoy encontrando, que parece un poco contradictorio, ¿no? Pero bueno, en este caso, aparte de que la trama la mueve el viaje en el tiempo, la ciencia ficción, lo que sería la trama central es un romance. Entonces, aunque hay cosas que no puedes obviar porque son historia y pasaron y eso es así, eh, la manera de escribirlo, la manera de tomártelo es otra, es más festivo. Pero claro, tú comentabas que es como con saltos en el tiempo. ¿Salta Sí. en la novela para atrás y para adelante o tú simplemente has hecho un salto temporal en la historia? Yo he hecho un salto. En esta historia, la máquina del tiempo, porque no deja de ser una máquina del tiempo, es este reloj. Vale, vale. Y este reloj te lleva, porque son las reglas que yo he inventado, te lleva a 1921. Fin. La gracia que tiene, que luego yo misma he dicho, ¿por qué te ponen las cosas tan difíciles? Es que nunca sabes el tiempo que vas a estar en ese periodo. O sea, igual el reloj se para en 5 minutos que en 3 días. Y ese es es uno de los no es conflicto, porque no es conflicto, pero sí que es una fricción. Es una de las fricciones que tienen, ¿no? El no saber cuánto tiempo van a poder estar. Básicamente, tú eres escritora brújula, ¿no? Y te toca enfrentarte a problemas que no sabías ni que estabas escribiendo. Es un poco raro, porque sí que lo de la brújula es en el momento en el que se me ocurre la idea, pero luego sí que lo planifico, porque si no llega un momento que me pierdo. Aunque mi mapa no es un grillete, no es un contrato. O sea, si en un momento dado, pues claro, al final, conforme vas añadiendo cosas y la trama avanza, perdón, y la trama avanza, siempre hay cosas que son susceptibles de cambiar. Y ahora estoy con el borrador cero, que lo tengo casi terminado, y es eso, y es borrador cero porque seguramente habrá cosas que
que cambien de aquí a que sea la cosa formal que quiero publicar. Habrá cosas que cambien y hay cosas que, bueno, que sí que para mí, para no perderme, pues por ejemplo, ¿no? Esta regla. El reloj te lleva, pero no sabes cuánto tiempo te va a llevar. Pues eso tiene que ser, o sea, eso es una norma y es inquebrantable. Sí. La coherencia. Claro, pero me hizo gracia lo de que al terminar la novela policíaca, justo ella se acordara del caso anterior y tú al ver cuál era ese caso, tal, me hizo ver que tú no tenías pensado ese final de recordar el caso anterior. Por eso te preguntaba si eras brújula, porque te tocó enfrentarte a ¿y ahora qué hago? Claro, también porque, a ver, eso que da ahí no tiene mayor importancia, ¿eh? Es una cosa de estos pensamientos que tienes jolín, pues desde el otro caso que no me sentía así, ¿no? O sea, un pensamiento al azar. Si hubiera decidido no escribir nada más, pues ya está, porque no, o sea, ni te da entradita ni nada de esto, simplemente, pero a mí sí que me quedó. Y sí que en Five Men Alone tengo, a pesar de que tenía yo mi escaleta montada con lo que iba a pasar, pero claro, es lo que te digo, es a grandes rasgos. Y entonces sí que tengo 2 o 3 momentos que fueron el personaje, entre comillas, quien de repente pensó eso y luego hay otro momento que tiene tiene una acción que cuando la escribí yo misma dije, hostia, ¿qué ha pasado aquí? Se me ha descantillado este personaje. Y que es el famoso este de los personajes hacen lo que quieren y tal, que yo pienso que no están así, que simplemente son cosas que están en tu subconsciente y cuando estás escribiendo, creo que tu subconsciente elige la forma más lógica, aunque tú quisieras otra. Sí. Sí, yo también siempre he pensado que es tu yo de dentro diciéndote, no te fuerces a ir por ahí porque por ahí no es Sí, por aquí. sí, sí, sí. De hecho, es que comentabas también que los personajes son el centro de tus historias. ¿A Sí, qué te refieres realmente con que son el centro? ¿Los vives? ¿Son los... inspirados en gente que vive cerca tuya? Muchas veces sí. Es gente que, pues eso, gente que he visto. eh, podrían ser Frankenstein, ¿no? Por decirlo de alguna manera, porque, pues eso, la manera de hablar de uno, la manera de moverse de otro, la manera de tal, eh, incluso a veces rasgos físicos. Metido en una coctelera y me sale un personaje. Pero no, a lo que me refiero con lo de que me gusta, de que soy más de personajes en sí, es eso, ¿no? Es el decir, mira, por ejemplo, con Five Men Alone es esto, ¿no? Es una moza de escuadra que se ve en un momento dado que tiene que detener a su ídolo de la adolescencia. Ahí me refiero, en el ponerlos al límite. En esta que estoy escribiendo ahora del reloj, que todavía no tiene título, es una chica que es una agente inmobiliaria que se compra un reloj porque es bonito y de repente se ve en 1921. Entonces es gente normal a la que le pasan cosas extraordinarias y cómo narices lo llevan. Eso es lo que me gusta explorar. O sea, es una forma de introducir detalles reales en historias ficticias. Sí, de hecho a mí me gusta mucho que la realidad me condicione la ficción. Vale, lo estaba leyendo al revés, ¿Explico? que la ficción te refiere a la realidad, estaba flipando. Sí, sí, vale. Que Es al la... revés. Me gusta eso, cuando la realidad me condiciona la ficción. Entonces, yo tengo esta realidad, ¿no? Lo que te comentaba, o yo qué sé, o si quieres, no, 2020, pandemia, una realidad que nos acordamos todos bastante bien. ¿Y cómo meto aquí una ficción? ¿Qué personaje puedo meter aquí que le pase algo extraordinario y que además esté condicionado por todo lo que estaba sucediendo históricamente en este momento en el planeta? Y eso me encanta. Y son retos, me divierto muchísimo, a veces me enfado muchísimo porque digo, ¿para qué te has metido en esto?
Claro, es que el tema de, por ejemplo, la realidad de ahora, hay mucha gente que no la quiere escribir porque realmente escribe para evadirse de la realidad. De ahora o de hace unos años, por ejemplo, cuarentena, hay Sí, mucha gente que lo pasó muy mal y jamás sí, escribiría de esto porque lo que quiere es evadirse. Entonces, sí. el hecho de que tu base sea la realidad es extraño, por decirlo así, comparado con la mayoría de la gente. No dice Pero malo, extraño, sí, sí, diferente. sí. Sí, 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 es diferente, sí. O bueno, o no, porque también hay muchas ficciones históricas, ¿eh? Lo que pasa es que sí que es verdad que hay cosas que preferimos no recordar. El ejemplo que te ponía de la pandemia, ¿no? Pues fue muy, muy complicado y gente que lo pasó muy mal y todo lo que pasó, que no hace falta que lo recordemos demasiado, ¿no? Y entonces son cosas que se tratan con muchísimo respeto, incluso dices, hostia, no, aquí en este jardín mejor no me meto. Pero luego hay muchísimas ficciones históricas. eh, no sé, mira, se me ocurre ahora mismo, voy a hacer una pequeña cuña. Tengo una compañera que escribió una ficción histórica, ella también se encontró en su pueblo, perdón, que había habido una quema de brujas. Y sobre ese hecho histórico montó una ficción y le ha quedado una novela riquísima. Sí, Y creo que también tiene su encanto, esa esa manera de decir, vale, pues en medio de este momento histórico, que por ejemplo, Five Men Alone transcurre en 2017. En 2017 no pasó nada. Bueno, sí, aquí en Cataluña en concreto sí pasaron varias cosas, pero no es algo que digas, pues eso, ¿no? No hubo una guerra, no hubo una cosa brutalísima. Sin embargo, aquí hubo todo el tema del procés, fue cuando se hizo la votación del 1 de octubre y tal. Y esto está, en cierta manera, de trasfondo en la novela, sin más importancia como que es la realidad que está viviendo esta gente cuando sucede el caso. Y en un momento dado, pues te puede plantear un obstáculo, que te encuentres una manifestación cuando tú tienes que ir a detener a alguien es un obstáculo. Y sí, algo esto, más. sí, y es guay el decir, vale, pues esto que estaba pasando lo voy a coger y eso, y le voy a dar una vueltecita para que esté a favor de la novela. Bueno, es una forma de introducir la historia sin ser un libro histórico, por decirlo así. Sí, 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 sí. ¿Y qué aprendiste de escribir Five Men Alone que ahora haces distinto? O sea, a raíz de aprender a escribir o de publicar tu primer libro, ¿qué es lo que ahora haces distinto? Lo que hago ahora distinto es, primero, intentar documentarme lo mejor que pueda. Pero por esta manía mía de esto, ¿no? De que la realidad condiciona la ficción, que esto es una cosa mía. Y luego planificarme, porque Five Men Alone ahora tiene una forma y está publicada y ha quedado muy guay, pero es una historia que lleva mucho tiempo conmigo. Y la primera vez que la escribí pues por intuición, ¿no? El brújula, ¿no? Y, y sin eso, sin saber bien dónde quería ir, sin haberme documentado demasiado y entonces luego resulta que te encuentras con procedimientos policiales y es como, esto no es el CSI, reina, y cosas así. Entonces, a lo que he aprendido es a prepararme. Y luego otra cosa, porque he tenido otras tentativas de historia, ¿no? Otras ideas que se me ocurren, es el detectar si para mí, porque una idea no tiene por qué acabar siendo una novela. A veces no a veces te da, una idea te da para un relatito corto. Si, ¿sabes? Y entonces aprender a distinguir si una cosa tiene recorrido o se queda en relato y no pasa nada, o es una escena suelta que un día recuperas y la metes en otro sitio. Aprender a Sí, no distinguir un poco de todo. que todas las historias terminen como novelas, sino hay historias pequeñas y historias grandes, ¿no? Sí,
Y hay veces que precisamente la gracia es que sea corta porque es cuanto más impacta. Si la empiezas a alargar, eso se diluye y ya no tiene ninguna gracia. Claro, es que sí que es verdad que lo que comentabas de cuando te metes en una historia, saber dónde te estás metiendo, si tú te estás, o sea, si tú tienes una idea de quiero hacer una historia policíaca y empiezas sin saber todo lo que va a haber de por medio, como te pongas a investigar en medio, no avanzas. No, porque una cosa es que busques en un momento dado un término, ¿sabes? Una cosa muy pequeñita, pero sí que en- de verdad que opino que en cualquier cosa, ¿eh? Pero en policíacos en concreto, a no ser que tú estés haciendo una estructura policíaca en un mundo inventado donde las leyes son las que tú te inventes y los procedimientos policiales sean los que tú te inventes, ¿por qué no? Gente que escribir fantasía, por favor, una fantasía policíaca, aquí lo lanzo. Eh, tienes que ceñirte a las leyes de la realidad y a los procedimientos de la realidad y a las normativas de la realidad. Lo que me pasó con Five Men Alone cuando, cuando decidí que quería hacerla de manera seria, es que tuve que reescribirlo todo, o casi todo, por eso, porque no se ajustaba a la realidad. Entonces, claro, luego, pues, cuando tú coges un procedimiento, no sé, te digo algo, una detención, ¿no? Cuando tú la basas en las películas que has visto y luego ves que la realidad no, ni las reacciones ni las consecuencias son las mismas, con lo cual te toca rehacer toda esa parte. Claro, es que es lo que decías tú. Sí que es verdad que te puedes informar y documentar antes de ponerte a escribirlo, pero realmente si luego la historia va fluyendo y deriva en una autopsia o lo que sea, Sí, te estás dando contra una pared que hay muchas veces que no hay información sobre eso que sea real, porque obviamente series hemos visto todos, sí. eh, vídeos hemos visto todos, o sea, pero si A quieres que ver, sea 100% real es complicado. sí, es complicado y es lo que te decía, ¿eh? Con todo el sentido del mundo, hay ciertas cosas que no están al alcance de eso, ¿no? De Google, ¿cómo se hace? Pues eso, ¿no? Eh, porque si no, la gente que quiere hacer el mal, pues lo tendría súper fácil. Eh, por ejemplo, con el tema de la autopsia, lo encontré, nunca más lo he vuelto a encontrar porque perdí el archivo, pero el trabajo de final de carrera de alguien que estaba haciendo medicina forense y lo había colgado en internet. Y lo encontré en una web, buscando referencias, ¿no? De autopsias y tal. Eh, Porque, pues mira, una noche viendo, viendo Cuarto Milenio, un doctor que tienen explicaba que las autopsias en España no se hacen igual que en Estados Unidos, que, por ejemplo, en series, en CSI, que en ese momento era lo que lo estaba petando, pues imagínate la de años hace que te hablo, todos teníamos eso, ¿no? Muy a la vista el tema de las autopsias, porque en el CSI las mostraban y tal, y en España se hacen de manera completamente diferente, empezando por el corte, no se corta igual. Bueno, Claro, tiene. eh, no, en Estados Unidos cortan así, vertical, y aquí se corta haciendo una Y. También los he visto, es verdad. También he visto esos cortes que levantan Sí, aquí. Sí. sí, sí, sí. No sabía que era por decisión todo el país. Sí, pues yo tampoco lo supe hasta ese momento y cosas que dices, ostras, pues igual estaría bien que lo modifiques, ¿no? Porque yo esto es una cosa, y es muy mía, que tengo un síndrome del impostor terrorífico y entonces me da pavor que alguien que sepa me lea y diga, ¿dónde vas? A ver, aquí te das cuenta que tu libro no es un manual de hacer autopsias, ni Por es un supuesto manual que no. para la Y policía. una cosa te digo, fíjate, la de rato que llevamos hablando de la autopsia, y la autopsia no sale. No hay No, autopsia.
tampoco es un manual para que un policía sepa cómo tiene que pillar a un malo, quiero decir. Es una historia, es una narración. No, no es un manual para Sí. nadie. Incluso aunque No, no, fuera un no, manual, no, por como supuesto. cuentas, son cosas Pues distintas como se hace en cada sitio. Tampoco sí. valdría. No, no es un manual, no es un ensayo, evidentemente es ficción y hay cosas que si te tuvieras que ceñir a la realidad al 100%, la novela no avanza en la puñetera vida. Un análisis de huellas, pues eso, yo lo tengo al instante prácticamente en la novela. En la vida real son 2 o 3 meses. Ya. Entonces sería, para la ficción sería inviable. Entonces es evidente que te coges licencias narrativas, porque si no, pues eso, ¿no? En vez de una novela de 300 páginas, tendrías una de 7000, porque eso no avanzaría nunca y sería aburridísimo. Pero, pero es lo que te digo, yo pienso que sí, que tienes que saber por lo menos un poquito, tener una base real, ¿no? De si estoy hablando de medicina, una pequeña base. Si estoy hablando de viajes en el tiempo, tener una pequeña base. Del tiempo, no de viajes. Me encantaría tener una buena base de viajes en el tiempo, pero por lo que sea, no. Lo que comentabas del síndrome del impostor me hizo gracia porque no es que tengas un síndrome de impostor de escribir, sino que tienes un síndrome de impostor de médico, policía, De o ser sea, impostora de verdad. O sea, de ser impostora de verdad, de esta tía se lo está inventando todo. Eso me da pavor. pero es que te lo estás inventando. Sí y no, porque la realidad me condiciona la ficción. Claro, pero quiero decir, realmente te lo estás inventando. No ha sucedido ese crimen, no tiene que ser al pie de la letra No. todo. Es a lo que voy. Tienes síndrome de impostor de escritor y de policía. Sí. Qué fuerte. Eso no lo había visto hasta ahora, fíjate tú. Ojo que el síndrome de impostor no está mal porque te tiene con los pies en la tierra, Sí. pero si te frena a la hora de hacer lo que quieres hacer, échalo fuera. Intento, ¿eh? O sea, intento eso, decir, a veces decirme, pues, por ejemplo, ¿no? Con esto, con reloj, con lo que estoy escribiendo ahora, decirme, Reina, no eres historiadora, relájate. Ahí Sí, está. sí, sí. Bien, bien. Porque si no, es que no, no vas a empezar la historia nunca, nunca va a estar perfecta. Claro, claro, También te digo una cosa, un dímelo. policía, dudo que en sus tiempos libres se ponga a Sí. leer una novela policíaca. Se leerá lo que sea para salir de su mundo. Mira, fíjate que es una cosa que tengo pendiente. Una amiga me pasó, perdón, no sé si se escucha la ambulancia, lo siento. Bueno, el ambiente, ¿no? El ambiente policíaco. Eh, una compañera me pasó un enlace, me dijo, los Mossos de Escuadra tienen un club de lectura de novela negra. Y es una cosa que tengo pendiente, contactar y decir, chicos, esto es vuestro. Comenta Juan, como curiosidad en YouTube podéis encontrar el CD de la banda sonora del libro. Es Sí, verdad que había visto que tenía banda sonora. ¿Cómo surgió sí, eso? Ya por porque soy curiosidad. una intensa. Surgió porque soy una intensa. ¿Pero es banda sonora propia, es decir, creada Sí, específicamente para el libro, o una banda sí, sonora que te... sí. La hice a propósito. Me rondaba la cabeza lo que te digo, que soy una intensa, ¿no? Me rondaba la cabeza que, pues eso, que cómo sonarían los Five Men Alone si fueran de verdad. Y le pedí a mi hermano, que es músico, le dije, oye, ¿a ti te importaría hacerme una musiquita así, que suena boy band? Está muy alejado de lo que él hace, porque él es más heavy que una lluvia de hachas, pero es mi hermano. Y entonces, y otro colega me hizo una letrita, porque yo esto no sé, ni sé componer, ni nada de esto, por desgracia. Y pues como era de esperar, los hermanos pasó de mí. Y al tiempo otro colega me dijo, oye, ¿sabes que Suno se llama, es una inteligencia artificial que hace canciones y tal? Y dije, voy a trastear, porque además yo soy una picateclas y me gusta toquetearlo todo. Y le metí
la letra que me había hecho este amigo y bueno, pues el Suno funciona con etiquetas, ¿no? Entonces tú le dices a lo que quieres que suene y si quieres que tenga unos instrumentos en concreto, qué instrumentos quieres y bueno, pues lo configuras y te saca una canción. Y cuando la escuché dije, perdona, ¿son ellos? Y me emocioné lo más grande. Bueno, me acuerdo y me emociono. Y entonces me vine arriba y les hice un disco entero. Y es el disco de Five Men Alone, que es una banda que no existe, pero tú la puedes escuchar. Y vamos, para mí lo más chulo que me han dicho es, pues yo iría al concierto. Pondré también el enlace al canal de YouTube. Supongo que tienes un canal con varias canciones y ahí lo pondré para que la gente lo pueda ver, la verdad. Sí, 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 está el disco completo, está en YouTube, está en Spotify, porque claro, ya que lo había hecho, pues me vine arriba y me miré una distribuidora y entonces pues eso se puede encontrar en varias plataformas y a lo mejor en algún momento, si me cae un dinerillo, pues hago CDs de verdad, porque me hace una ilusión terrorífica. Eres tú fan de ese grupo también, ¿no? Sí, 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 yo soy súper fan de Femenina, súper fan. Vale. Vale. Si pudieras viajar a cualquier época en tu novela, ¿a cuál irías y por qué? Y aparte de a cuál irías, ¿a qué? O sea, ya no hablo solo de Barcelona, en plan, en general, cualquier época, en cualquier lugar. ¿A cuál irías y por qué? A mí siempre me ha llamado muchísimo la atención Egipto. Egipto. Y Egipto, sí. Y entonces a mí me encantaría ver la época de los grandes faraones. O sea, para mí sería el viaje soñado, ¿no? El grandes faraones, sí, sí. Para ver si realmente las pirámides las pusieron ahí ellos o aliens, ¿no? Pues mira, sería una cuestión a responder. La típica pregunta. Hombre, ahora que lo dices, sí que es verdad que el tema de los egipcios en su momento es un tema muy que se sabe históricamente, pero no se ha estudiado 100% y es realmente conocido. Es una cosa. Sí, es que supongo que es eso, ¿no? Tiene mucho misterio, tiene. Sí, o sea, es que hay una ciencia específica para ellos. O sea, hay una. Sí, 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 o sea, tú puedes estudiar egiptología para ellos. Y entonces, y se saben muchas cosas, se han encontrado muchas cosas, pero aún así hay otras que siguen siendo un misterio. Y, y luego, pues, por ejemplo, a mí el personaje de Cleopatra es un personaje Cleopatra séptima, la que conocemos todos, que es un personaje súper intenso y es alguien que me gustaría poder espiar por un agujerito, ¿no? Pues cómo era, si era realmente tan culta como se dice, si era tan bellísima o no, porque depende de quien te explique la historia, era poco menos que una diosa o era simplemente una señora muy inteligente con muchas habilidades sociales. Eh, Es que el tema de la belleza de aquella es muy complicado de ver porque, por ejemplo, la Venus de Miro era sí, bella y hoy por hoy sería o sea, la gente no lo vería bella, quiero decir, una señora del cambia según monte. la sociedad. Sí, sí, sí. Sí, 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 nos cambia las percepciones totalmente, sí. Sí, sí. Pero bueno, ya te digo, eso, ¿no? Ese mundo me gustaría mucho, mucho verlo, ver cómo funcionaba la sociedad en ese momento. Pues ya tienes información para tu siguiente novela, aunque supongo que con tanta información que buscarías no empezarías nunca la novela, pero No sé si me veo yo escribiendo algo tan histórico, de verdad, no lo sé. No sabemos qué pasa, ¿eh? Pero bueno, ahí tienes una lanza que sí, sí, la recojo. Vale. Y la pregunta que le he hecho también a los otros compañeros, ¿qué consejo le darías a una persona que quiera empezar a escribir, pero siente que llega tarde o que no sabe lo que tiene que saber, que no es lo que tiene que hacer? Perdón. Mira, nunca es tarde.
Yo, Five Men Alone la empecé a escribir con 42 años. No es tarde. Te tiene que hacer ilusión, te tiene que mover algo y ya está, y es así de simple. Y lo que sí me gusta recomendar encarecidamente es formarse. Mi experiencia con Five Men Alone, yo te lo he comentado, la escribí una primera vez porque era una historia que a mí me hacía ilusión, me movía algo, y sabes que algo no está bien, pero exactamente no sabes el qué. Y cuando empiezas a formarte, empiezas a ver qué es lo que estabas haciendo mal, cómo corregirlo y cómo hacer que esté bien. ¿Te refieres a formarse o documentarse? Perdón, ¿a formarse no? ¿Te refieres a formarse o a documentarse? A formarse. Formarse para saber escribir, dices. Sí, sí. Creo que es una de las mejores inversiones que se pueden hacer si quieres dedicarte a escribir. Porque tiene, al final, mi conclusión, y esta es mía personal, no, yo lo que hacía antes era juntar letras. Y Escribir es cuando, sí, escribir es así, pero cuando empiezas a ver que tienes que tener una intención, que hay unas estructuras, que depende de la estructura que elijas, la novela se va a mover de una manera o de otra. Cuando empiezas a ver, porque luego al final lo de, perdón, caramba, disculpa, cuando empiezas a ver temas de eso, de editar o de ortotipografía, etcétera, esto es algo que se puede hacer a posteriori. Pero por ejemplo, Five Men Alone tiene una estructura muy concreta que utilicé porque me venía bien, porque yo esta historia era capaz de verla. Y entonces yo lo que quería es que el que lo leyera fuera capaz de verlo también. Y entonces escogí una estructura cinematográfica. La del duelo, la investigación triste, que no tiene título todavía, que he escogido una estructura en 5 actos porque quiero que sean las 5 fases del duelo. Entonces, cuando tú haces todas estas cosas con intención, tienes lo que te decía, ¿no? Tienes de alguna manera una estructura que te lo sostiene todo y puedes brujulear todo lo que quieras porque al final son los cimientos de la casa. Y luego que tú le pongas unas palabras u otras o que muevas una escena antes de otra o que de repente un personaje decida que quiere hacer esto, no pasa nada, son los acabados de la casa. La estructura la tienes y está firme. Y esto es lo que aprendes formándote. Aprendes muchas más cosas, pero a mí es de las cosas que más me sirvieron. Es decir, voy a escribir algo, lo voy a escribir con esta intención. ¿Qué le encaja a esta intención? Claro, saber lo que quieres escribir antes de escribirlo, cómo lo quieres escribir y tirar por ahí. Y también con esto es con lo que te decía que puedo ver si una historia me da para una historia larga o es un relato porque no necesita todo ese andamiaje. Claro. A ver, al final el formarse y el saber nunca ocupa lugar y es lo que se dice siempre. Y considero que una inversión a un estudio nunca va a ser mal, o sea, dependiendo de dónde te estés metiendo, quiero decir, no se meta la gente que no son reales ni útiles ni demás. Pero sí que es verdad que para escribir en sí no necesitas saber nada antes. Luego No. otra cosa es que tienes que ir mejorando y perfeccionando lo que vas escribiendo y tú mismo ya vas aprendiendo de ti y de otros. Incluso Sí, leyendo claro. otros más, ya vas aprendiendo. Yo creo que leyendo de lo que más se aprende, porque al final los humanos somos imitadores. Entonces, si tú lees mucho, imitas lo que lees. Y luego, a mí lo que me ha parecido, insisto, que esto es una cosa personal mía de Bárbara,
lo que me ha parecido muy mágico después de formarme es todas estas cosas que yo estaba imitando de manera intuitiva, entender por dónde van y dónde están las costuras. Y entonces el poder manipularlas, manipular para bien, ¿eh? Sí. Y el que luego tiene su contrapartida. Cuando sabes de qué va todo esto, estás viendo una película, una serie o leyendo un libro y le estás viendo las costuras. Lo que nos pasa a nosotros ahora, después de haber leído tantos manuscritos, con las primeras Claro, páginas de qué va el libro, básicamente. claro. O cuando tú ves un thriller que ves aparecer a un personaje y dices, la cámara ha enfocado a este personaje demasiados segundos. Esto es que es importante. Correcto. Sí, 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 sí. Sí, sí que es En, verdad que... en cine y series es más obvio porque claro, se tienen que asegurar de que el espectador se da cuenta, ¿no?, de que han enfocado a esa persona o ese objeto, esas son las pistolas de Chekhov, y, y suele ser más obvio y lo pillas enseguida. En los libros sí que puedes pasar más de puntillas, puede ser más Sí, porque al final, sibilino. ¿El perdón? que al final no es tan visual como una serie o una película. Claro, Tienes claro. un poquito más de margen, pero sí. A ver, al final es lo que decíamos, formarse nunca está mal. No, yo creo que Vale. Y para terminar, no sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿Qué te gustaría que la gente, con qué te gustaría que la gente se quedara después de esta charla, de conocerte a ti, a tus obras, bueno, a tu obra y tu futura obra? pues la verdad es que no lo sé. No sé qué decirte. Quizá el tema de ¿no? De la verosimilitud. Si lees algo mío, a no ser que sea una fantasía total, eh, siempre vas a encontrar algo de verdad debajo. Siempre, como era la realidad condiciona la ficción, ¿no? Sí, sí. A mí me ha gustado esa frase, ¿eh? Me la voy a guardar. Gracias. Y para saber más o menos, ¿tu libro se podría encontrar en Amazon? No sé si Sí. está disponible en en tu web, te has dicho también, ¿no? En la web tengo colgado el primer capítulo. Vale. Sí. Luego se puede encontrar en Amazon, en físico y en Kindle. Y, y luego en librerías bajo demanda. Está en catálogo, pero lamentablemente no está expuesto. Vale. Y, ¿Y pero, futuros libros? dime. ¿Tienes fecha para los futuros libros? ¿Tienes fecha o están de momento en proceso todavía? No, no, está en proceso. Lo que tengo más adelantado es la del reloj, la de los viajes en el tiempo, que estoy terminando el borrador cero, estoy a, no sé qué te diría, un 80 o un 85% más o menos. Pero está todo muy crudo, o sea, sin preocuparme de si repito palabras, de si una frase me ha salido al revés o de que me está costando horrores, el no corregir al momento, pero es que si no, no avanzo. Estoy en eso, entonces me queda pues todo lo que viene detrás, la reescritura, editar, corregir, etcétera. Incluso buscarle título. Y lo otro está en fase de estoy investigando, o sea que la otra le queda, no se sabe. Me encantaría, me encantaría, a ver si la autoridad y el tiempo lo permiten, que para el año que viene saliera la de reloj. Me encantaría, pero veremos. Bueno, aún hay tiempo. Y nunca Sí, mejor dicho. Pero, pero al final lo importante es que salga como tú quieres y que esté 100% orgullosa de la historia que escribes. Da igual el momento. Y espero que a partir de ahora, cuando tengas un paquete en las manos que pueda ser un libro, te plantees si nunca se sabe. no, nunca se sabe. Bueno, de hecho, de estas cosas serendipias que se dan en la oficina, ya he conocido a 3 escritores que ¿Qué vendían has dicho? a mandar sus libros. Tengo Serendipias. Es que es una palabra muy bonita. Y dices que has conocido a 2 escritores. Tres escritores he conocido.
que venían Qué eso, guay. pues a mandar sus obras a Instagramers, y es chulo, porque, eres escritor, sí, yo también. Bueno, según tú, medio escritora, pero para mí es completa. Bueno, El- Hoy por hoy, siendo sinceros, que una persona se pueda dedicar única y exclusivamente a la escritura es muy complicado. sí, a mí me encantaría, es mi sueño, pero bueno, pero soy consciente de que la realidad es la que es. Y bueno, quién sabe, y a lo mejor un día hay un golpe de suerte, porque hay un factor suerte, eso, ¿no? De repente te lee la persona correcta y Nunca se explotas. sabe, al final, incluso en editoriales grandes no se puede 100% fiar uno de esto porque eh, vivir solamente de los libros es muy complicado. Ya para una editorial es complicado vivir de libros, imagínate para el autor, pero sí, hay que tener fe en el trabajo de uno y seguir adelante y apostando por él. Y tanto. Pues quería darte las gracias por la entrevista. Me ha parecido súper A ti. interesante, sobre todo el tema de la documentación que estás haciendo. O sea, es súper trabajosa. Sí. Y, y darte las gracias por pasarte por aquí un domingo de julio, o sea, un sábado de julio, en el que podrías estar perfectamente en una piscina o en la playa y estás aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Con mucho gusto estoy, la verdad es que Y me lo paso bien. intentamos que al final sea un poquito ameno, pero sí que es verdad que hay veces que el clima o lo que sea no ayuda y todos queremos estar fuera en vez de aquí y esperamos no haberte traído mucho trastorno. Que va. Y muchísimas gracias, de verdad. O sea, ha sido súper interesante. Ya ves que Mariby se va a comprar tu libro, o se lo ha comprado ya. Yo lo Ay, tengo en Skype también y gracias, esperamos María. que de aquí salga mucha gente que te conozca. Pues, pues nada, lo dicho, muchas gracias a vosotros sobre todo lo han dicho mis compañeros, porque me lo he estado mirando, que pensaba después de Francisco y de Leo, decía, ay madre mía, ¿qué cuento yo ahora? Porque sobre todo lo de Francisco me ha dejado, ¿sabes? Yo vengo aquí a hablar de asesinatos. Eh, pero eso, el que haya gente que nos dé un espacio y nos dé un poquito de voz y un poquito de visibilidad es enorme. Así que las gracias a vosotros, a ti. Bueno, esperemos que con lo poco que damos alcance en YouTube, que siempre ponemos los enlaces del libro y tus redes sociales, pues te dé un poquito más de altavoz. Y nunca se sabe, a lo mejor de repente se viraliza el vídeo y eres súper famosa. Y la próxima vez que haya un escritor que vaya a entregar un paquete a correos, te va a reconocer él a ti. Ojalá. Venga, reina. Muchas gracias y que Muchísimas pases un gracias. buen fin de semana, lo que queda. Igualmente. Chao, chao. Es una pijamada editorial. La pijamada editorial. La pijamada